Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Tercera parte. El viaje al país de los Houyhnhnms. Capítulo 1. El autor emprende un nuevo viaje como capitán de navío. Sus tripulantes se amotinan, lo encierran, lo encadenan y lo abandonan en una costa desconocida. Descripción de los Yahoos. Dos Houyhnhnms salen a su encuentro. Pasé 5 meses con mi esposa y mis hijos, pero no fui capaz de apreciar mi felicidad. Por lo tanto, me dejé tentar por la perspectiva de emprender un nuevo viaje cuando me ofrecieron ponerme al frente del Aventura, buen barco mercante de 350 toneladas. Conocía muy bien el arte de la navegación y, además, estaba cansado del empleo subalterno de cirujano de bordo, función que, no obstante, podría desempeñar si llegaba a presentarse la oportunidad. Me despedí de mi esposa y zarpé de Portsmouth el 7 de septiembre de 1710. Durante la travesía, varios hombres de mi tripulación enfermaron y murieron, de manera que me vi obligado a tomar otros marineros en las Barbadas y en las islas Leeward, donde tuve que abordar cumpliendo las órdenes de mis armadores, pero pronto tuve motivos para arrepentirme de haber contratado a aquellos individuos, que en su mayor parte eran ex-bucaneros. Esos bellacos corrompieron al resto de la tripulación y todos juntos se complotaron para apoderarse de mi persona y de mi barco. Una mañana, pues, penetraron en mi camarote, se abalanzaron sobre mí, me ataron y me amenazaron con arrojarme al mar si presentaba la menor resistencia. Le dije que mi suerte estaba entre sus manos y que me sometería a sus condiciones. Me obligaron a jurar que acataba sus órdenes y me desataron, limitándose a encadenarme al pie de mi cama. No obstante, en la puerta de mi camarote apostaron a un centinela al que ordenaron pegarme un tiro en la cabeza si yo intentaba recuperar mi libertad. Tenían la intención de dedicarse a la piratería con mi barco y dar caza a los españoles, pero como eran pocos para semejante cometido, resolvieron primero vender el cargamento y luego ir a Madagascar para completar la tripulación. Permanecí prisionero en mi camarote, muy intranquilo por la suerte que me estaba reservada. El 9 de mayo de 1711 entró a verme un tal James Welsh y me dijo que tenía órdenes del capitán para conducirme a tierra. Traté inútilmente de hacerle reproches y obtener explicaciones, incluso rehusó revelarme el nombre del nuevo capitán. Me hicieron bajar a la chalupa, autorizándome a llevar mis trajes y otra ropa. Me dejaron mi espada y tuvieron la cortesía de no registrarme los bolsillos, en los que guardaba algunos menudos objetos de uso corriente y un poco de dinero. Después de haber recorrido unos cuantos kilómetros con la chalupa, me desembarcaron en la costa. Pregunté a mis acompañantes el nombre de esta tierra. Juraron que no sabían más que yo. Me amonestaron por no apresurarme, por miedo de ser alcanzados por la marea, y desatracaron inmediatamente despidiéndose. Me alejé de la playa y subí a una colina donde me senté para descansar y reflexionar acerca de mi situación. Cuando me sentí un poco mejor, me interné en la región, resuelto a entregarme al primer salvaje con quien me encontrara y de comprar mi vida, si podía, con unos anillos, brazaletes y demás baratijas que los viajeros siempre llevan consigo y de las que poseía cierta cantidad en mis bolsillos. Divisé grandes árboles, vastos prados de pastoreo y campos de avena. Avancé con prudencia temiendo ser sorprendido o atacado por alguna flecha. Pronto llegué a un camino donde observé huellas de pisadas humanas, de vacas y de caballos. Casi en el mismo instante, vi algunos animales en el campo y 2 o 3 de la misma especie trepados sobre un árbol.
pero su aspecto me sorprendió tanto que me oculté detrás de un matorral para examinarlos más detenidamente. Sobre el rostro y el cuello les caían largos cabellos. Llevaban el pecho, la espalda y las patas delanteras cubiertas por un tupido vellón. Tenían barba, como las cabras, pero el resto de su cuerpo estaba desprovisto de pelos y se podía ver su piel muy morena. No tenían cola y se sentaban o se recostaban sobre el pasto, y se mantenían erguidos sobre sus patas traseras. Saltaban y brincaban y trepaban a los árboles con la agilidad de una ardilla, y sus 4 patas estaban provistas de largas garras. Las hembras eran un poco más pequeñas que los machos y tenían cabellos muy largos. El pelo de unos y otros era de diversos colores: castaño, rojizo, negro y rubio. En todos mis viajes jamás había visto animales más feos ni más repulsivos. Después de haberlos observado bastante tiempo, seguí andando por el camino, con la esperanza de llegar a la choza de algún indígena, pero apenas había hecho 100 pasos cuando me encontré de frente con uno de aquellos seres. Al verme se detuvo, hizo una infinidad de muecas y pareció mirarme sorprendido, como si yo fuese un animal de especie desconocida. Luego se acercó a mí y levantó hacia mí una de sus patas delanteras. Se la golpeé con la hoja de mi espada para no herirlo, por temor a provocar el desagrado de los posibles dueños de esos animales. La bestia huyó, gritando tan fuerte que atrajo a unos 40 de sus congéneres, los cuales corrieron hacia mí haciendo horribles muecas. Me apoyé contra el tronco de un árbol, protegiéndome con mi espada. Algunos animales saltaron sobre las ramas del árbol para hacer caer sobre mí sus heces, pero de pronto escaparon desordenadamente a toda velocidad. Proseguí mi camino sin poder adivinar las razones de su precipitada huida. Luego, al mirar hacia la izquierda, divisé un caballo que caminaba majestuosamente en el medio de un campo. Era pues la vista de ese animal que había hecho dispersar con tanta prisa la tropa que me acosaba. El caballo se me aproximó, se detuvo, retrocedió y me miró, fijo, con expresión de asombro. Dio varias vueltas a mi alrededor para examinarme bien. Quise continuar andando, pero se colocó en el medio del camino, considerándome con mirada tranquila y sin demostrar violencia alguna. Nos observamos mutuamente durante un momento. Finalmente me atreví a alzar mi mano hasta su cuello para acariciarlo, silbando y hablándole a la manera de los palafreneros, que quieren congraciarse con el caballo, al que no conocen. El bello animal, desdeñando mis cortesías, frunció el ceño y levantó altivamente una de sus patas delanteras para obligarme a retirar mi mano. Al mismo tiempo, relinchó 3 o 4 veces, pero con entonaciones tan variadas que comencé a creer que hablaba un idioma propio y que cada uno de sus relinchos tenía un sentido determinado. En eso estábamos cuando llegó otro caballo que saludó muy cortésmente al primero. Ambos se rozaron suavemente el casco de la pata delantera derecha y se pusieron a relinchar con 100 inflexiones distintas. Luego caminaron unos pasos juntos, como si estuviesen manteniendo una conversación. Iban y venían, uno al lado del otro, caminando lentamente como personas que opinan acerca de algo. Sin perderme de vista, tuve la impresión de que me estaban vigilando. Sorprendido al ver que los animales observaban semejante conducta, no pude evitar pensar, ya que en este país los animales tienen tanto juicio, los hombres deben ser los más inteligentes del mundo. Esta reflexión me alentó tanto que resolví avanzar hacia el interior hasta encontrar a los indígenas, dejando a los caballos discurrir juntos todo el tiempo que les placiera. Pero al ver que me alejaba, el primero, que era un tordillo rucio, se puso a relinchar de manera tan expresiva que me pareció comprender lo que quería decir. Por lo pronto, volví a su lado, disimulando mi turbación, pues comenzaba a inquietarme la situación. Los 2 caballos
se me acercaron y empezaron a examinar mi cara y mis manos, mi sombrero y los faldones de mi jubón. Parecieron sorprenderlos. El rucio acarició mi mano derecha, cuya suavidad y color me admiraron, por cierto. Lo admiraban, por cierto, pero me la apretó tan fuerte que entre su casco y su cuartilla que no pude evitar un fuerte grito. Esto me atrajo 1000 otras caricias en prueba de amistad. Mis zapatos y mis medias los intrigaron sobremanera y por un momento no dejaron de husmearlos y palparlos. La actitud y los gestos de estos dos animales me parecían tan razonables, tan sagaces y tan juiciosos que terminé por suponer que se trataba tal vez de magos intencionalmente convertidos en caballos y que al ver un extranjero en su camino habían querido divertirse un poco a sus expensas. Alentado por este razonamiento, me tomé la libertad de hablarles en los términos siguientes. Señores, si son hechiceros, como no me faltan razones para creerlo, deben comprender todos los idiomas. Tengo pues un honor de dirigirme a ustedes en el mío para decirles que soy un pobre inglés naufragado, para su desdicha en esta costa, y que les ruego autorizarme a montar uno de ustedes a fin de ir en busca de alguna casa donde poder descansar. En agradecimiento les ofrezco este cortaplumas y este brazalete. Los dos animales parecieron escuchar mi discurso con la mayor atención y cuando terminé se pusieron a relinchar alternativamente volviéndose el uno hacia el otro. Comprendí entonces con toda claridad que sus relinchos tenían realmente un significado y representaban palabras. Les oí repetir varias veces el término Yahoo, cuyo sonido distinguí claramente, pero no me fue posible desdeñar el sentido. Cuando callaron, me puse a gritar Yahoo, Yahoo, tratando de imitarlos. Entonces, el rucio repitió nuevamente esa palabra, como para enseñarme a pronunciarla correctamente. Volví a decirla después de él, lo mejor que pude, y aunque mi acento y mi pronunciación distaran de ser perfectos, tuve la impresión de haber progresado un poco. A su vez, el otro caballo pareció querer enseñarme otra palabra, mucho más difícil de pronunciar y podría escribirse así como Hoy Bum Bum. Al comienzo no logré pronunciar esa palabra tan bien como la primera, pero después de varios ensayos conseguí hacerlo mejor y los dos caballos parecieron convencidos de mi inteligencia. Luego de conversar un poco más, indudablemente acerca de mí, los dos amigos se despidieron tan ceremoniosamente como se habían encontrado. El ruso me hizo señas de caminar delante de él, y me pareció oportuno hacerlo hasta tanto encontrase un guía mejor. Como mi paso se volvió más lento, se puso a relinchar Hum Bum Hum. Adiviné que no quería significar con ello y traté de hacerle entender que estaba extenuado y me resultaba difícil caminar. Entonces se detuvo un poco para dejarme descansar. Capítulo 2. El autor es conducido a la casa de un Hoibubum. ¿Cómo lo reciben? La comedia de los Hoibubums. Dificultades del autor para encontrar alimentos. Después de recorrer unos 4 kilómetros, llegamos a una gran casa construida de madera y cubierta de paja. Saqué de mi bolsillo los pequeños obsequios con los que pensaba agasajar a los dueños de la casa para que me recibiesen bien, con cuya cortesía el caballo me hizo pasar el primero en una gran sala cuyo suelo era de tierra apisonada y que por todo mobiliario tenía un pesebre y un comedero. Vi 2 grandes caballos y 2 yeguas que no estaban comiendo, sino que se hallaban sentados sobre sus corvejones. El rucio entró detrás de mí y relinchó varias veces con tono autoritario. Atravesé con él otras 2 salas y al llegar a la última me hizo señas de esperarle, mientras
pasaba a una habitación vecina. Supuse entonces que el dueño de casa debía ser una persona importante para hacerme esperar tan ceremoniosamente en la antecámara, pero al mismo tiempo me parecía imposible admitir que un hombre de calidad fuese servido únicamente por caballos. Temí que mis desventuras me hubiesen enajenado el juicio. Miré alrededor mío, contemplé la antecámara, que estaba amueblada más o menos como la primera sala. Me restregué los ojos y seguí viendo siempre lo mismo. Me pellizqué los brazos y los costados, me mordí los labios para despertarme, pues todavía creía estar soñando. Finalmente tuve que admitir que en todo esto había sin duda alguna brujería. Mis reflexiones fueron interrumpidas por el regreso del rucio. Me hizo señas de seguirle a la habitación y vi entonces sobre una estera limpia y fina una hermosa yegua, un potrillo y una linda potranquita. Los tres estaban sentados sobre sus patas traseras dobladas. La yegua se levantó al verme entrar y se acercó a mí. Después de observar detenidamente mi cara y mis manos, me echó una mirada desdeñosa y volviéndose hacia el rucio, se puso a relinchar. Ambos pronunciaron varias veces la palabra Yahoo. Para gran vergüenza mía, no tardaría en conocer el funesto significado de esa palabra, pues el rucio me indicó que siguiese repitiendo varias veces la palabra hom, hom, como lo había hecho en el camino, y me condujo a una especie de corral, donde se levantaba otro edificio a poca distancia de la casa. Lo primero que llamó mi atención fue volver a ver tres de esos malditos animales que había visto antes en el campo y que ya describí. Atados por el cuello, comían raíces y carne de asno, de perro y de vez en cuando de vaca muerta por accidente o enfermedad. Tenían su alimento entre sus garras y lo despedazaban con los dientes. El caballo amo ordenó luego a un pequeño alazán, que era uno de sus lacayos, desatar al más grande de esos animales y traerlo. Nos pusieron el uno al lado del otro para compararnos mejor. Amo y sirviente nos examinaron con atención y pronunciaron varias veces el vocablo Yahoo. No tengo palabras para describir la sorpresa y el horror que me acosaron al ver de cerca a ese animal y comprobar que tenía proporciones y rasgos humanos. Sin duda, su cara era ancha y chata, su nariz aplastada, sus labios gruesos y su boca muy grande, pero tales rasgos se encuentran en todos los pueblos salvajes, porque todas las madres acuestan a sus hijos con el rostro contra el suelo o lo llevan a la espalda y le aplastan la nariz con sus hombros. Las patas delanteras de este Yahoo eran semejantes a mis manos, con la única diferencia de llevar uñas extremadamente largas y tener la piel muy morena, áspera y cubierta de pelos. Sus piernas también se parecían a las mías, con las mismas diferencias de detalle, pero los caballos no las notaron, debido a que yo usaba medias y zapatos. En cuanto al resto del cuerpo, eran en verdad igual, excepto en el color y en el pelo. Afortunadamente, los dos caballos no opinaban lo mismo. Como jamás habían visto ropas, creían que las mías eran mi propia piel y por lo tanto encontraban algunas partes de mi cuerpo diferente de las de los Yahoos. El alancito tomó una raíz entre su casco y una cuartilla y me la ofreció. En cuanto la probé, se la devolví con la mayor cortesía posible. Entonces fui a buscar en el cubil de los Yahoos un trozo de carne de asno y me lo trajo. Pero me pareció tan repulsivo que me rehusé a tocarlo y le manifesté mi asco. El caballito arrojó el trozo al Yahoo, que lo devoró glotonamente.
Después de comprobar que la alimentación de los yahus no me convenía, el caballito me ofreció avena y heno, pero moví la cabeza para darle a entender que no eran comidas para mí. Se llevó entonces uno de sus cascos a la boca, preguntándome con señas qué quería comer. Fui incapaz de explicárselo. Además, no veía de qué manera podría haberme complacido. En esas circunstancias pasó una vaca. Se la señalé con el dedo y le hice comprender por medio de gestos expresivos que tenía deseos de ordeñarla. Inmediatamente me hicieron entrar en la casa y ordenaron a una sirvienta, es decir, a una yegua, que abriera una sala en la que me hicieron entrar y donde encontré gran cantidad de vasijas llenas de leche. Bebí copiosamente y me sentí reconfortado. Hacia mediodía vi llegar frente a la casa una especie de carroza tirada por 4 yahus en la que venía un caballo viejo que me pareció ser un personaje importante. Llegaba para visitar a mis dueños de casa y a almorzar con ellos. El almuerzo fue servido en la mejor sala. Los caballos se colocaron alrededor de un pesebre circular, dividido en varios compartimentos, encima de los cuales había un gran comedero dividido también en compartimentos, de tal manera que cada comensal comía separadamente su porción de heno y de avena con leche. El potrillo y la potranca, hijos de los dueños de casa, me parecieron muy correctos para su edad. El rucio me ordenó acercarme a él y conversó mucho tiempo acerca de mí con su amigo, que me miraba de vez en cuando y repetía con frecuencia la palabra Yahoo. Un momento antes me había puesto los guantes. Mi amo lo observó y al no ver más que mis manos tales como las había visto anteriormente, manifestó gran asombro. Me las tocó 2 o 3 veces con su casco para hacerme comprender que deseaba verles tomar nuevamente su primer aspecto. Al instante me quité los guantes, lo que fue motivo de una larga conversación entre los presentes, y los predispuso a mi favor. Se empeñaron en hacerme pronunciar algunas palabras que conocía y me enseñaron los nombres de la avena, de la leche, del fuego, del agua y diversas cosas más. Retuve todos esos nombres gracias a la gran facilidad que siempre he poseído para aprender idiomas. Cuando terminó el almuerzo, el caballo amo me llamó aparte y por medio de algunas señas y relinchos me hizo entender que lamentaba ver que yo no tenía nada para comer. Olum en su idioma significa avena. Pronuncié 2 o 3 veces esa palabra, pues aunque al principio había rehusado la avena que me fue ofrecida, luego de haber reflexionado mejor me pareció que mezclándola con leche me podía servir de alimento. El caballo ordenó enseguida a una sirvienta, una hermosa yegua blanca, traerme una buena cantidad de avena en una escudilla de madera. Después de molerla entre 2 piedras, la amasé con agua, haciendo una especie de torta que cociné y que comí caliente, mojándola con leche. Aunque era una comida muy desabrida, con el tiempo me acostumbré a ella. Constituía mi alimento cuando no lograba cazar un conejo o algún ave que atrapaba con tramperas hechas con pelos de yahus. Algunas veces cortaba hierbas que comía hervidas o en ensalada, y de vez en cuando hice manteca y bebí suero de leche. Al principio sufrí mucho por la falta de sal, pero con el andar del tiempo me acostumbré. De donde llegó a la conclusión que el consumo de sal se debe a nuestra intemperancia y que su uso solamente ha sido introducido para incitarnos a beber. En lo que a mí me concierne, después que dejé ese país me costó mucho volver a adoptarla. Pero creo que ya he hablado bastante de mis comidas.
no quiero hacer como aquellos viajeros que se extienden sobre ese tema, imaginando que al lector le interesa saber si han comido bien o no. De todas maneras, me parece oportuno dar esos pocos detalles para permitir a la gente comprender cómo pude subsistir durante 3 años en semejante país y entre semejantes habitantes. Al anochecer, el caballo amo me hizo dar una habitación a 6 metros de su casa y lejos del establo de los yajus. Me tendí sobre unas gavillas de paja, me cubrí con mis ropas y pasé una excelente noche. Capítulo 3. Bajo la dirección de Hoibums, su amo, el autor, aprende el idioma del país. Varios distinguidos Hoibums vienen a visitar al autor. Relata sus viajes a su amo. Mi amo estaba muy impaciente porque yo hablara su idioma, para poder conocerme, para poder entretenerse conmigo y satisfacer su curiosidad, que empleaba todas sus horas de ocio en darme lecciones, tal como me lo confesó más tarde. Estaba convencido que yo era un yahoo, pero estaba maravillado de mi aseo, mi cortesía, mi docilidad y mis buenas disposiciones para el estudio, cualidades totalmente desconocidas en esa raza de animales groseros, sucios y rebeldes. Mis ropas también lo intrigaban mucho. No sabía si formaban parte de mi cuerpo o no, pues cada noche yo me cuidaba de desvestirme cuando todos los habitantes de la casa estaban dormidos y por la mañana me levantaba antes de que todos los demás. Mi amo tenía grandes deseos de saber de qué país venía yo y dónde había adquirido esa apariencia de razón que se manifestaba en todos mis actos. Por lo tanto, se alegraba mucho de los progresos que yo hacía cada día en los conocimientos y en la pronunciación de su idioma, que pronto iba a permitirme contarle mi historia. Al cabo de 10 semanas ya era capaz de entender la mayoría de sus preguntas. 3 meses más tarde, estuve bastante entrenado como para contestarle correctamente. En primer lugar, me preguntó de dónde venía y cómo, ya que solo era un yahoo. Había aprendido con tanta perfección a imitar a los animales racionales. Pues esos yahoos a los que yo me asemejaba, decía él, por el rostro y las patas delanteras, tenía una inteligencia rudimentaria, hecha de grosera astucia y maldad, y estaban totalmente desprovistos de esa agudeza mental y esa docilidad que admiraba en mí. Con grandes dificultades y ayudándome con muchos gestos, traté entonces de explicarle que venía de muy lejos, que había atravesado los mares en un gran edificio de madera, con varios otros individuos de mi especie, y que mis compañeros me habían abandonado sobre esa costa. Mi amo replicó que sin duda yo me había expresado mal y que decía lo que no era, es decir, que había mentido. Los Hoibums no tienen en su idioma ninguna palabra para designar la mentira. En efecto, le pareció imposible que hubiese tierras más allá del mar y que una vil tropa de brutos pudiese hacer flotar sobre ese elemento un gran edificio de madera y dirigirlo. Un Hoibum, decía,
Podría difícilmente hacer otro tanto y con toda seguridad no confiaría su conducción a los yahoos. Esa palabra, hoi bum bum, en su idioma significa caballo y por su etimología quiere decir la perfección de la naturaleza. Contesté a mi amo, que me expresaba todavía con ciertas dificultades, pero que dentro de algún tiempo sería capaz de decirle cosas que lo sorprenderían mucho. Recomendó entonces a su yegua, a su potrillo y a su potranca, así como a todos los servidores de la casa, a no desperdiciar ninguna oportunidad para perfeccionarme en el idioma. Él mismo consagró 2 o 3 horas diarias a mi instrucción. Algunos caballos y yeguas distinguidos solían venir a casa de mi amo, atraídos por las maravillas que les habían contado de este Yahoo, que hablaba como un hobbum y que mostraba señales de razón en sus palabras y en sus actos. Se complacían en hablar conmigo y me hacían preguntas fáciles a las que yo trataba de contestar lo mejor que podía. Todo ello contribuía para perfeccionarme en el uso de la lengua, tanto que al cabo de 5 meses comprendía todo cuanto me decían y me expresaba bastante bien sobre cualquier tema. A los Holmes que venían a visitarme les costaba creer que yo fuese un verdadero Yahoo, porque, según decían, mi piel era muy diferente a la de estos animales, excepto en el rostro y en las patas delanteras. Pero mi amo no tardaría mucho en conocer la verdad, pues un enojoso incidente me obligó a revelarle mi secreto. Ya he dicho al lector que todas las noches, cuando la familia se había acostado, yo tenía la costumbre de desvestirme y taparme con mis ropas. Una mañana, muy temprano, mi amo me mandó su criado, el caballito alazán, cuando éste entró a mi habitación. Yo dormía profundamente y mis ropas se habían deslizado de encima de mi cuerpo. Al despertarme, con el ruido que hizo, observé que cumplía su cometido con una expresión intranquila y turbada. Volvió enseguida junto a su amo y muy afligido le contó todo lo que había visto. Un poco más tarde me presenté ante su señoría, quien me recibió preguntándome qué significaba el cuento que le había traído esa misma mañana su criado. ¿Era cierto que estaba yo acostado y que no tenía la misma piel que cuando estaba levantado? Hasta entonces había ocultado cuidadosamente ese secreto para no ser confundido con la infame raza de los yahoos, pero ahora, desdichadamente, tendría que decir la verdad. Además, mis ropas y mis zapatos empezaban ya a gastarse y como pronto tendría que reemplazarlos por la piel de un yahoo o de algún otro animal, preveía que no podría mantener mi secreto durante mucho tiempo. Expliqué entonces a mi amo que en mi país la gente de mi especie tenía la costumbre de cubrirse el cuerpo con el pelo de algunos animales, tanto por recato como para protegerse contra los rigores del invierno. Luego le propuse desvestirme en su presencia para comprobar lo que acababa de decir. Me desvestí ante mi amo, que me miró con curiosidad. Tomó mis prendas una tras otra entre su casco y su cuartilla. Me levantó, las examinó con todo cuidado, palpó mi cuerpo y dio varias vueltas alrededor de mí. Entonces me dijo muy seriamente que yo era un verdadero yahoo y que solo difería de los demás por la suavidad y blancura de mi piel
la ausencia de pelo en la mayor parte de mi cuerpo y la manera de caminar erguido sobre mis patas traseras. No prolongó su examen y me dejó vestir de nuevo al notar que yo empezaba a tener frío. Dije a su señoría que me sentía mortificado al oírme designar con el nombre de un animal infame y odioso, y le pedí que tuviese a bien ahorrarme esa humillación. Al mismo tiempo le supliqué que yo no revelara a nadie el secreto de mi ropa y ordenara a su lacayo Alazán, que también me había visto, que permaneciera callado a este respecto. Mi amo accedió. Luego me invitó a perfeccionarme en el uso de su idioma, pues se sorprendía mucho más al oírme hablar y razonar que al verme blanco y sin pelo, y estaba muy impaciente por saber las cosas admirables que yo le había prometido explicarle. Desde ese día empeñó aún más en instruirme. Me llevó consigo a todas las reuniones, en todas las partes, me hacía tratar con mucha deferencia, a fin de que me mantuviera de buen humor y mi carácter se volviese más agradable y más divertido. Por fin, un día, me sentí capaz de mantener una larga conversación con él y exponerle con todos los detalles las cosas que hasta ahora solo había podido decirle en forma fragmentaria. Le expliqué, pues, que venía de un país muy lejano, en compañía de unos 50 seres semejantes a mí. Había atravesado los mares en un barco, es decir, en un gran edificio hecho con tablas. Le describí lo mejor que pude ese barco, y desplegando mi pañuelo traté de hacerle comprender cómo el viento, al hinchar las velas, nos hacía avanzar. Le expliqué de qué manera, a raíz de una querella que se produjo entre nosotros, había sido abandonado sobre la costa de este país, y cuán afligido me hallaba hasta el momento en que su señoría tuvo la bondad de liberarme de la persecución de aquellos horribles yahus. Mi amo me preguntó entonces quién había construido ese barco y cómo era posible que los Houyhnhnms de mi país hubiesen confiado su manejo a los estúpidos brutos, pero le contesté que no podría responderle a menos que me diese su palabra de no ofenderse por lo que iba a oír. Me lo prometió. Este barco, repuse, ha sido construido por seres semejantes a mí, y que en mi país, así como en todas las demás partes del mundo por donde he viajado, son los únicos animales amos y racionales. Cuando llegué aquí, le dije, me asombré de ver que los Houyhnhnms obraban como criaturas dotadas de razón, del mismo modo que aquí se sorprendían al descubrir rastros de inteligencia en una criatura que os complacéis en llamar en Yahoo, y que tal vez se asemeja a esos viles animales por su físico, pero no por sus cualidades de su alma. Si alguna vez el cielo me permite regresar a mi tierra y publicar el relato de mis viajes, todos supondrán que esta es una historia fabulosa inventada por mí. A pesar de todo el respeto que siento por usted, por su digna familia y por todos sus amigos, me atrevo a afirmar que nadie creerá en mi país que un Houyhnhnm es aquí un animal racional y que el Yahoo es tan solo una bestia. Capítulo 4. El relato del autor es criticado por su amo. El autor da más amplios detalles de sí mismo y de su último viaje, paralelo entre los Yahoos y los hombres. Al oír aquellas últimas palabras, mi amo manifestó sorpresa e indignación cuando le afirmé que entre nosotros, los Yahoos, eran los amos. Me preguntó si teníamos Houyhnhnms y en qué número y en qué situación se encontraban.
Le contesté que poseíamos gran número de ellos, que durante el verano pasían en las praderas y durante el invierno permanecían en sus caballerizas, donde tenían yahus para servirlos y lavarlos y darles de comer. Sí, lo comprendo bien, dijo entonces su señoría. Los Hoymans también son amos entre vosotros, aunque vuestros yahus puedan ser considerados como animales un poco inteligentes. Ojalá los nuestros fuesen tan dóciles y buenos sirvientes como los de su país. Rogué a su señoría que tuviese a bien excusarme de no hablar más de este tema porque las explicaciones podrían serles muy desagradables. Quiero saberlo todo, replicó. Continúe usted y no tema molestarme. Bien, le contesté. Ya que usted insiste, le obedeceré. Los Hoymans, a quienes llamamos caballos, son considerados entre nosotros como los animales más bellos y más nobles, y son estimados por su vigor y por su rapidez. Cuando pertenecen a personas de calidad, se les hace pasar el tiempo en viajar, correr, tirar carruajes, y se tiene para ellos toda clase de consideraciones mientras son jóvenes y gozan de buena salud, pero en cuanto comienzan a envejecer o a tener dolores en las piernas, se libran de ellos vendiéndolos a yahus que los ocupan en trabajos penosos y humillantes hasta que mueren. Después se los desuella, se vende su cuero y su carne es abandonada a las aves de rapiña y a los perros. Pero no todos son tan bien tratados durante su juventud como esos de quienes acabo de hablarle. Algunos pertenecen desde sus primeros años a cocheros, carreros y labradores, que les imponen trabajos muy duros y los alimentan muy mal. Les describí lo mejor que pude nuestra manera de montar a caballo, la forma y el uso de las riendas y de la montura, de las espuelas, del látigo y, finalmente, de los arneses. Agregué que a las patas de todos nuestros Hoymans se les fijaban chapas de cierta sustancia muy dura, llamada hierro, para conservar el casco e impedirle que se rompa en los caminos pedregosos. Mi amo se mostró indignado por esta manera de tratar a los Hoymans y se sorprendió que tuviésemos la osadía de montar sobre sus lomos. En mi país, me dijo, si los más vigorosos de los yahus se atreviese a tomarse semejante libertad con respecto al más débil de los Hoymans, sería inmediatamente arrojado al suelo, pisoteado y aplastado. Le contesté que nuestros caballos solían ser domados y amaestrados desde la edad de 3 o 4 años, y que si se mostraban poco dóciles o reacios, se los hacía tirar carros, arar la tierra y se los azotaba duramente. En general, nuestros caballos eran sensibles a las recompensas y a los castigos, pero había que tener presente que eran tan poco inteligentes como los yahus de este país. Me es imposible describir la noble indignación que se apoderó de mi amo cuando le hubo expuesto el bárbaro trato que infligíamos a nuestros Hoymans. Convino en que si existía un país donde los yahus fuesen los únicos animales racionales, era justo que fuesen los amos y que los demás animales se sometieran a sus leyes. Sin embargo, agregó, considerando mi físico, criaturas tales como yo le parecían mal adaptadas a las necesidades de la existencia. Me preguntó, luego, si todos los yahus de mi país se parecían a mí, a lo que le respondí que yo estaba tan bien formado como la mayoría de mis semejantes, pero que la piel de nuestros jóvenes yahus era mucho más fina y la de nuestras hembras era habitualmente blanca, como la leche. Mi amo me comparó entonces con los yahus de su corral. Admitió que yo era más saciado que ellos y no tan feo, pero que aquellos tenían ventajas físicas con respecto a mí. Mis uñas no tenían ninguna utilidad, mis pies delanteros, que ni siquiera merecían ese nombre,
Eran demasiado delicados como para soportar el contacto de la tierra y mi manera de caminar era demasiado insegura, pues si uno de mis pies traseros llegaba a resbalar, perdía inmediatamente el equilibrio. Continuó de esta manera criticando toda mi persona, mi cara demasiado chata para su gusto, mi nariz demasiado prominente y mis ojos tan mal dispuestos directamente debajo de la frente, que tenía que dar vuelta la cabeza para mirar a la derecha y a la izquierda. No podía comer, dijo, sin la ayuda de mis manos, y aparentemente esa debía ser la razón por la cual la naturaleza los había dotado de tantas articulaciones. Mis pies traseros eran tan débiles y tan tiernos que serían desgarrados por las piedras y las espinas si no los protegía con la piel de otro animal. Mi cuerpo no tenía ninguna defensa natural contra el frío, lo que me obligaba a la molesta tarea de ponerme y quitarme ropas todos los días. Finalmente, había observado que todos los animales de su país sentían un instintivo horror por los yajos. Luego, aun suponiendo que estuviésemos dotados de raciocinio, no veía cómo podríamos prevenir esa antipatía en los demás animales y obligarlos a servirnos. Pero basta por hoy, concluyó. Retomemos esta cuestión otro día. Cuénteme más bien la historia de su vida y descríbame su país natal. Le dije entonces que yo había nacido de padres honrados de una isla llamada Inglaterra, y que estaba tan lejos que aún el más rápido de los honeymoons apenas podría cubrir esa distancia durante el curso anual del sol. Esta isla estaba gobernada por una hembra, a la que llamábamos la reina. Había salido a mi país para tratar de enriquecerme y de esta manera conseguir que mi familia viviese con holgura. Durante mi último viaje había sido capitán de un navío con unos 50 yahus bajo mis órdenes, y varios de ellos habían muerto durante la travesía, y yo me vi obligado a reemplazarlos por otros que pertenecían a distintos países. Nuestro barco estuvo 2 veces a punto de naufragar, la primera vez a raíz de una violenta tempestad, la segunda por haber embestido un escollo. Aquí mi amo me interrumpió para preguntarme cómo pude hacer para que se decidieran extranjeros de diversos países a arriesgarse conmigo sobre el mar, después de los peligros que había corrido y las pérdidas que había experimentado. Le contesté que eran desdichados sin hogar ni patria, obligados a dejar su tierra porque eran demasiado miserables o porque habían cometido algún crimen. Algunos estaban arruinados por pleitos y otros por el juego. La mayoría eran perseguidos por asesinos, ladrones, envenenadores, pérjuros, falsarios, falsificadores o desertores. Ninguno se atrevía a regresar a su país por temor a ser ahorcado o consumirse en un calabozo. Pero mi amo no tenía ninguna idea de todos esos crímenes que habían obligado a la mayoría de mis tripulantes a huir de su país. No podía concebir por qué esa gente había cometido semejantes delitos, ni qué razón los impulsó a cometerlos. Me vi pues obligado a describirle explícitamente el insaciable deseo de enriquecerse y los funestos efectos del lujo, de la intemperancia, de la maldad y de la envidia. Esta tarea me insumió varias entrevistas. Cuando hube contestado todas sus preguntas y su curiosidad pareció estar plenamente satisfecha, mi amo me mandó a buscar una mañana muy temprano y me ordenó sentarme junto a él, y me habló de la siguiente manera. He reflexionado con mucho detenimiento acerca de todo lo que me relató de usted mismo y de su país, y he llegado a la conclusión que tanto usted como sus compañeros son animales que, por un azar inconcebible, fueron dotados de una chispa de razón, pero solo la han usado para agravar sus defectos naturales
y para adquirir otros que la naturaleza no les concedió. Es evidente que usted se asemeja a los yahoos de este país, aunque carece de su fuerza, su agilidad y sus largas garras. Pero en el aspecto moral la semejanza es absoluta. Nuestros yahoos se odian mortalmente y nos explicamos este hecho por la fealdad de sus formas, que ven en sus semejantes sin reparar en la propia. Ustedes tienen razón, tal vez, de cubrir sus cuerpos para ocultar deformidades, pero a pesar de esta precaución, no se odian menos que nuestros yahoos, pues entre ustedes existen, como entre ellos, otros motivos de discordia. Si, por ejemplo, arrojamos a 5 yahoos bastante alimento como para satisfacer el hambre de 50 de ellos, esos 5 animales glotones y voraces, en vez de comer en paz cada cual una porción de lo que se les arroja, se precipitan los unos sobre los otros, se muerden, se desgarran y cada uno de ellos quiere comérselo todo. Estamos pues obligados a hacerlos comer separados y asimismo a atar a los que ya están hartos, por temor a que se arrojen sobre la pitanza del vecino. Si una vaca llega a morir de vejez o por accidente, en cuanto a nuestros yahoos se enteran de la grata noticia, salen a todo correr, tropa contra tropa, se pelean, se lastiman, se destrozan, y si no ocurren matanzas es porque no tienen razonamiento de los yahoos de Europa para inventar aparatos de destrucción y armas de muerte. En algunos lugares de nuestro país se encuentran piedras brillantes, colores que gustan mucho a nuestros yahoos. Las sacan de la tierra, las amontonan en sus corrales y las cuidan como si fuesen tesoro. Todavía no hemos podido comprender para qué sirven esas piedras, pero imagina ahora que esa avaricia de sus yahoos, de la que usted me habló, se encuentra también entre los nuestros. Una vez, para hacer experimento, hice quitar su querido tesoro a uno de nuestros yahoos. El animal se puso a bramar con todas sus fuerzas, se enfureció y luego cayó en estado de debilidad. Pronto dejó de comer, no dormía más y cesó de trabajar hasta el momento en que ordené devolverle su tesoro. Cuando el yahoo volvió a ver sus piedras, recuperó su buen humor, pero fue a ocultar su tesoro en otro sitio. A veces nuestros yahoos contraen una extraña enfermedad cuya causa jamás he podido descubrir. A pesar de estar gordos, de tener buenas camas que les permiten dormir bien, ser tratados con suavidad por sus amos y sentirse llenos de salud y de fuerza, caen de pronto en la profunda melancolía que los vuelve apagados y estúpidos. Huyen de sus compañeros, se aíslan en un rincón de su corral y rechazan, gruñendo, a todos cuantos se les acercan. Para curarlo de esta enfermedad hemos hallado un solo remedio: hacerlos trabajar duramente. Mientras mi amo me contaba estas cosas, no pude evitar pensar en mi país, donde con excesiva frecuencia hombres colmados por la naturaleza y la fortuna caen en la tristeza sin causa, se consumen en reflexiones quiméricas, se afligen, se aburren y no utilizan las dotes de su mente. El remedio que se impone a los yahoos les convendría muy bien, y estoy seguro que una vida laboriosa es el mejor régimen contra el tedio y la melancolía. Mi amo me citó entonces otra particularidad de los yahoos, una violenta pasión por cierta raíz que produce en ellos el mismo efecto que el vino produce en nosotros. Buscan con ahínco esta raíz, la chupan sin cansarse, entonces se los ve acariciarse o pelear entre sí, gritan, hacen muecas, bailan, caminan tambaleándose y finalmente caen en el barro. Temí que su señoría me dijese más cosas respecto a las costumbres de los yahoos y ya empezaba a avergonzarme por el honor de mi especie. Afortunadamente no me habló más del tema.
Capítulo 5. Ideas y costumbres de los Houyhnhnms. Su parlamento discute una importante cuestión. Algunas veces rogaba a mi amo que me dejara ver los rebaños de yahus de la vecindad, a fin de estudiar yo mismo su comportamiento y sus gustos. Convencido de la aversión que yo experimentaba por ellos, él no temía que el hecho de ver y frecuentar esos animales pudiese corromperme, pero siempre exigía que me acompañase un gran caballo alazán tostado, uno de sus criados más fieles que estaba encargado de vigilarme y de evitar cualquier incidente. En efecto, los yahus me consideraban como uno de sus semejantes, sobre todo desde que había tenido la imprudencia de dejarles ver mi pecho y mis brazos descubiertos. Por lo tanto, intentaban acercarse a mí, imitaban mis gestos, se paraban sobre sus patas traseras, pero al mismo tiempo me manifestaban una franca antipatía, como hacen los monos salvajes con respecto a algún mono maestrado que usa sombrero, vestidos y medias. Como pasé 3 años íntegros en aquel país, el lector espera sin duda que, imitando a todos los demás viajeros, describe extensamente los habitantes de esta tierra, es decir, los Houyhnhnms, y que exponga sus usos y sus costumbres con todos los detalles. Es lo que trataré de hacer ahora, en pocas palabras. Los Houyhnhnms se quieren mucho entre sí y nunca dejan de ayudarse mutuamente. No conocen la envidia, no tienen celos de la dicha ajena y jamás atentan contra la libertad ni la vida de sus semejantes. Sus matrimonios están mucho mejor conciliados que los nuestros, lo que permite a la esposa y al marido envejecer sin que los sentimientos de su corazón se debiliten. Aunque el divorcio está permitido, jamás es practicado entre ellos. Los padres vigilan con especial cuidado a sus hijos. El padre y la madre se reparten la tarea de desarrollar el cuerpo y la inteligencia de los pequeños. Los métodos de educación, que son los mismos para los jóvenes Houyhnhnms de ambos sexos, son muy severos en ciertos aspectos. En primer lugar, se les recomienda la templanza, el amor al trabajo y la limpieza. Cultiva también sus fuerzas y su coraje, obligándoles a correr largas y difíciles carreras, después de las cuales tienen que zambullirse en una laguna o en un río. Cada 4 años, para el equinoccio vernal, se reúne el Gran Consejo de la Nación, cuyas sesiones duran 5 o 6 días. Se examina la situación de los diferentes distritos en lo concerniente a la producción de heno y de avena y se hace un censo de los rebaños de vacas y de yahus, y si en algún lugar del país hay escasez, se trata de remediarla mediante una contribución voluntaria. Una de esas grandes asambleas tuvo lugar casi 3 meses antes de mi partida de aquellas tierras. Mi amo asistió en calidad de diputado de su distrito. Durante la reunión se trató un asunto que ya había sido considerado un centenar de veces. Era la única cuestión, en efecto, que jamás hubiese dividido las opiniones de los Houyhnhnms. A su regreso, mi amo me informó de todo lo que se había deliberado al respecto. Se trataba de decidir de una vez por todas si era necesario exterminar la raza de los yahus. Uno de los miembros del parlamento sostenía la afirmativa y apoyaba su opinión con razones muy valederas. El yahu pretendía, era el animal más deforme, más malvado y más sucio que jamás había producido la naturaleza. Astuto y rebelde, solo buscaba hacer nocivo a los demás animales. El orador recordó la antigua tradición según la cual no siempre había existido yahus en el país. Varios siglos antes, 2 de ellos habrían aparecido en la cima de una montaña. Tal vez fuesen formados por el limo recalentado por el sol, o tal vez por el cieno de algún pantano, o creados por la espuma del mar. Esos 2 yahus engendraron a varios otros, y su especie se multiplicó a tal extremo que el país estaba infestado con ellos. Ya en una oportunidad se había ordenado una barrida general de yahus, destruyendo los más viejos.
Conservaron a los más jóvenes, con la esperanza de domesticarlos, pero solamente se les había podido enseñar a arrastrar carros y a cargar fardos. En conclusión, el orador lamentó que los habitantes del país, habiendo tenido la imprudente afición de domesticar a los yahoos, descuidaron la cría de los asnos. Estos últimos, sin embargo, eran buenos animales, tranquilos, mansos, dóciles, sumisos, fáciles de alimentar, incansables, y su único defecto consistía en tener una voz un poco desagradable, aunque no obstante mucho menos molesta que la de los yahoos. Después de la intervención de varios otros diputados, mi amo se levantó y tomó la palabra. Declaró que, según su opinión, aquellos dos primeros yahoos mencionados debían ser originarios de algún país de ultramar y que habrían sido abandonados en la costa por sus compañeros, seguramente luego de haber vivido mucho tiempo en las montañas y en la selva. Se volvieron salvajes, huraños y totalmente distintos de sus congéneres que habitan en los países lejanos. Para corroborar su hipótesis, mi amo dijo que desde algún tiempo tenía en su casa un yahoo extraordinario, del que todos los miembros de la asamblea habían oído hablar, seguramente, y que algunos hasta habían podido verlo. Contó enseguida que me descubrió. Hizo una descripción de mi cuerpo y de mis ropas. Afirmó también que yo hablaba un idioma que me era propio y que había sido capaz de aprender perfectamente el de ellos. Este yahoo extranjero, continuó, quiso persuadirme que en su país y en muchos otros los yahoos son los únicos amos y someten a los houyhnhnms a una vergonzosa esclavitud. Ciertamente ostenta todas las cualidades exteriores de nuestros yahoos, pero es preciso reconocer que es algo más civilizado y que tiene vagos indicios de un buen sentido, aunque no razona por completo como los houyhnhnm. Por lo menos demuestra poseer conocimientos y luces muy superiores a la de nuestros yahoos. Por lo tanto, en vez de destruirlos, tratemos de educarlos y volverlos más sumisos. Permitamos que solamente se reproduzcan los mejores, como los yahoos de Europa hacen con sus houyhnhnms, y de este modo disminuiremos el número, a la vez que perfeccionaremos la especie. Al mismo tiempo, sería bueno sugerir a todos los houyhnhnms que críen asnos que son muy preferibles a los yahoos desde todo punto de vista, y que pueden trabajar desde la edad de 5 años, mientras que los yahoos no son capaces de hacer nada antes de los 12. Eso fue todo lo que mi amo juzgó conveniente decirme acerca de las deliberaciones del Parlamento, pero me ocultó una decisión que me afectaba personalmente y cuyos funestos efectos yo iba a sentir muy pronto. Antes de exponer este asunto, quiero, sin embargo, decir algunas cosas más referentes al carácter y a las costumbres de los houyhnhnms. No padecen enfermedades y, por lo tanto, no necesitan médicos. Sin embargo, conocen excelentes remedios compuestos de plantas para curar las indisposiciones o las heridas. Si no les ocurre ningún accidente, mueren solamente de vejez y son enterrados en el lugar más oscuro y más oculto que pueden hallar. Sus amigos y parientes no demuestran alegría ni tristeza, y el mismo moribundo no aparenta lamentar el abandono de este mundo. Parece terminar una visita y despedirse de un grupo familiar del que participó durante muchos años, con toda su familia. La esposa, acompañada por sus 2 hijos, había muerto esa misma mañana. Por lo más, no empleó la palabra morir, que es de mal gusto, sino el término
Ipsdum, que significa literalmente retirarse, junto a su primera madre. Estuvo muy alegre durante toda la comida, así como el resto de los comensales, y ella misma murió unos 3 meses más tarde. Los Houyhnhnms viven generalmente de 70 a 75 años y pocas veces alcanzan los 80. Algunas semanas antes de morir suelen tener un desfallecimiento y presienten su fin. Entonces reciben las visitas y los saludos de sus amigos. 10 días antes de la muerte, el futuro muerto, que casi nunca se equivoca en sus cálculos, devuelve todas las visitas que ha recibido, cargado en una litera por sus yahoos. Se despide entonces solamente de todos sus amigos, como si se marchara a un lugar alejado del país, donde tuviera la intención de pasar sus últimos días de su vida. Finalmente, quiero destacar que los Houyhnhnms, en su idioma, no tienen la palabra para expresar lo que es malo. Para ellos emplean metáforas tomadas de la deformidad y de los defectos de los yahoos, así como cuando quieren significar la necesidad de un criado, la culpa de sus potrillos, una piedra que los ha herido en una pata, el mal tiempo y otras desagradables de ese género. Nombran simplemente la cosa de que se trata y agregan en el epíteto yahoo. Por ejemplo, para expresar esas cosas dicen home yahoo, one home yahoo, home yahoo, y para designar una casa mal edificada dicen yahoo. Si alguien desea saber algo más respecto a las costumbres y usos de este excelente pueblo, les ruego esperar la próxima publicación de un importante tratado que preparo referente a este tema. Por el momento pido al lector que se conforme con este resumen y me permita terminar el relato de mis aventuras. Capítulo 6. Felicidad del autor en el país de los Houyhnhnms. Placer que experimenta al conversar con ellos. Género de vida que lleva. Es expulsado por orden del Parlamento y vuelve al mar. Mi amo me hizo edificar una casita a 6 metros de la suya, pero este alojamiento, construido de acuerdo con las costumbres del país, no era agradable ni cómodo. Recubrí las paredes y el piso con arcilla y puse esteras hechas por mí. Recogí cáñamo que allí crece naturalmente en el campo y después de haber trillado e hilado confeccioné una especie de bolsa de lona que rellené con plumas de aves, sobre la que podía dormir plácidamente. Con mi cuchillo me hice una mesa y una silla. Cuando mis ropas se gastaron y rompieron, las reemplacé con otras hechas también por mí, con pieles de conejo. Cambié las suelas de mi calzado colocándole pequeñas tablitas de madera. Me fijé en el empeine y cuando éste se gastó a su vez, lo sustituí por piel de yahoo secada al sol. Algunas veces juntaba miel en los troncos de los árboles y la comía con mi pan de avena. Nadie llegó jamás a entender mejor que yo estas dos verdades. La naturaleza se satisface con muy poca cosa. La necesidad es madre del ingenio. Desde que vivía con los Houyhnhnms, gozaba de una salud perfecta y de inalterable tranquilidad de espíritu. Ya no tenía motivos para temer la traición y la inconstancia de ningún amigo ni las tretas de los enemigos. No me asistían razones para rendir vergonzosa pleitesía a ningún poderoso señor con el fin de obtener sus favores. No estaba obligado a defenderme contra el fraude ni la opresión.
Allí no había médicos para envenenar mi cuerpo, ni gente de leyes para arruinarme, ni espías para acechar mis palabras y formular acusaciones en mi contra. No estaba rodeado por charlatanes, estafadores, rateros, jugadores bufones, jactanciosos, indiscretos, cabecillas, asesinos, seductores, ni falsos sabios. En ese país no existen comerciantes tramposos, ni fatuos, fanfarrones, borrachos, espadachines pedantes. Mis oídos no eran heridos por discursos indecorosos, mis ojos no eran molestados por la vista de ningún truán enriquecido, ni por la de un bueno y honesto ciudadano desprestigiado por el solo hecho de ser virtuoso. Con frecuencia tenía el placer y el honor de conversar con homonyms que venían a la casa de mi amo, y éste me brindaba la gentileza de dejarme asistir a todas las conversaciones. Los visitantes solían tener condescendencia de hacerme preguntas y de escuchar mis respuestas. Algunas veces también acompañaba a mi amo cuando iba a hacer visitas, aunque permanecía callado a menos que me preguntasen algo. Prefería escuchar. Todo lo que oía era inútil y agradable, expresado en pocas palabras, pero con ingenio. No se interrumpían los unos a los otros, nadie se extendía en relatos largos y aburridos. Jamás discutían. Los homonyms consideraban que en una reunión es conveniente que de vez en cuando reine un poco de silencio. Durante esta pequeña tregua, el espíritu se llena de nuevas ideas y la conversación se vuelve más animada e interesante. Los temas que trataban solían referirse a la amistad y benevolencia, al orden y economía, a veces a los fenómenos de la naturaleza y o las invariables reglas de la razón. Hablaban de las deliberaciones de la próxima asamblea y en múltiples ocasiones de las bellezas de la poesía. Puedo afirmar sin vanidad que mi persona les ofrecía con frecuencia temas de conversación. Mi amo solía hablar de mis aventuras y de la historia de mi país, lo que provocaba algunas reflexiones muy poco halagüeñas para la especie humana, y por este motivo no las transcribiré. Me limitaré a decir que mi amo parecía conocer mejor que yo la naturaleza de los yahus que viven en las otras partes del mundo. Describía nuestros extravíos, nuestros vicios, nuestras locuras, y hasta adivinaba una infinidad de cosas de las que jamás le habían hablado. Para ello, le bastaba con imaginar lo que serían capaces de hacer los yahus de su país si la naturaleza les diese una pizca de inteligencia. Debo admitir con profunda vergüenza que no se equivocaba. Confieso con toda franqueza que las pocas luces y entendimientos que poseo hoy los he adquirido en las lecciones de ese querido maestro y en las conversaciones de sus juiciosos amigos, conversaciones muy preferibles a las doctas conferencias de las más célebres academias de Europa. Para todas esas amables personas experimentaba un afecto mezclado de respeto, y les estaba hondamente agradecido que no me confundiesen con el resto de mi especie. Cuando pensaba en mi familia, en mis amigos, en mis compatriotas y en la raza humana en general, me los representaba como verdaderos yahus, solo eran un poco más civilizados y dotados de la palabra, pero únicamente usaban su razón para multiplicar y desarrollar sus vicios. Cuando por casualidad llegaba a ver mi rostro reflejado en un lago o en una fuente, volvía horrorizado la mirada, pues no podía soportar la visión de ser tan deforme como un yahoo.
Mis ojos, acostumbrados a la belleza entre ellos, e insensiblemente llegué a limitar su porte, sus movimientos y su modalidad. Aún hoy, mis amigos me dicen algunas veces que troto como un caballo. Hay quien asegura que cuando hablo o me río, parece que relincho. Pero esas burlas no me molestan. En medio de tanta felicidad, cuando gozaba de todas estas alegrías y creía estar radicado allí para el resto de mi vida, mi amo me mandó a llamar una mañana, más temprano que de costumbre. Cuando llegué junto a él, noté su expresión seria e intranquila. Parecía no saber cómo iniciar la conversación. Después de un breve silencio me dijo: ignoro cómo tomará usted lo que voy a decirle. Deseo hacerle saber que durante la última reunión del Parlamento, cuando se debatió la cuestión de los yahoos, varios diputados me reprocharon por tener en mi casa un yahoo al que trato como si fuese un hormone. Se sabe que converso frecuentemente con él y que experimento cierto placer en su compañía. Semejante conducta, me dijeron, es contraria a la razón y a la naturaleza, y jamás se ha oído hablar de semejante cosa. Por consiguiente, la asamblea me sugirió dos alternativas: o tratarlo usted como los demás yahoos, u ordenarle que vuelva, nadando al país de donde procede. La primera solución fue rechazada de lleno por todos los Hormones, que lo conocen a usted. Sostienen que sería injusto ponernos al mismo nivel que los yahoos de este país. También sería peligroso, pues, como usted posee un raciocinio, sería capaz de conspirar con los demás yahoos, sublevarlos y arrastrarlos hacia los bosques y a las montañas, desde donde podrían después dirigir expediciones contra nuestro ganado o contra nosotros mismos. El segundo punto de vista ha sido finalmente adoptado por la mayoría de la asamblea, y fui designado para invitarle a marcharse. Me exigen todos los días ejecutar esta decisión, y ya no la puedo demorar más. Le aconsejo, pues, echarse a nadar, o bien construir un pequeño barco, semejante al que le trajo aquí. Todos los criados de esta casa, y aun los del vecindario, le ayudarán en su tarea. Si dependiese solamente de mí, dijo mi amo para terminar, lo habría conservado toda la vida a mi servicio. Usted tiene algunas buenas disposiciones, se ha corregido de varios de sus defectos o malas costumbres e hizo todo lo posible para adaptarse, dentro de lo que escapa su naturaleza inferior a la de un Hormones. Este discurso cayó sobre mí como un rayo. El abatimiento y la desesperación se apoderaron de mi espíritu y, no pudiendo resistir a la angustia, caí desvanecido a los pies de mi amo, que me creyó muerto. Cuando recobré el conocimiento, le dije, con voz apagada, que mi intención no era censurar la decisión de la asamblea, pero me parecía, no obstante, que podían haberme infligido una pena menos severa. No podría nadar más de 4 kilómetros, y la tierra más próxima se encontraba a 400. Además, no me sería posible construir una embarcación, pues el país carecía de materiales y herramientas. Pero obedeceré, añadí, aunque ya me considero una criatura condenada a muerte. Y todavía la muerte es el menor de los males que me amenazan. Suponiendo que por una extraordinaria casualidad pueda atravesar los mares y regresar a mi país, ¿cómo me será posible convivir con los yahoos y recobrar todos mis malos hábitos? Pero bien sé que las razones que han determinado a los sabios Hormones a adoptar esta resolución son demasiado firmes para oponerles las de un miserable yahoo. Son demasiado firmes. Acepto, pues la amable oferta que me hace usted de proporcionarme ayuda para construir una embarcación, y solo le pido que me conceda el tiempo suficiente para realizar trabajo tan difícil. Trataré de conservar mi miserable vida, y si algún día regreso a Inglaterra,
Espero ser útil a mis compatriotas proclamando las virtudes de los ilustres Houyhnhnms y pregonarlas como ejemplo a todo el género humano. Su señoría me concedió muy amablemente 2 meses para construir mi barca. Al mismo tiempo ordenó al alazán, mi compañero, ahora que me encuentro a una distancia tan grande de su país, puedo darle ese nombre, que siguiera todas mis instrucciones. Dije a mi amo que su ayuda me bastaría y que conocía el efecto que conocía el afecto que me manifestaba. Lo primero que hice fue ir con él al lugar de la costa donde me habían abandonado mis tripulantes. Subí a una colina y mirando el mar hacia todos los puntos del horizonte, creí divisar una pequeña isla del nordeste. Con mi catalejo la distinguí más nítidamente y calculé que debía estar a unos 20 kilómetros. El alazán pretendía que era una nube, porque no podía imaginar que existiese otro país que no fuese el suyo. Resolví dirigirme a esa isla cuando mi barca estuviese construida. Con mi compañero fuimos luego a un bosque próximo y cortamos los troncos necesarios para realizar nuestra tarea. Para ello usé mi cuchillo y el alazán empleó una piedra filosa, hábilmente sujeta a un mango de madera. Para no incomodar al lector con el detalle de nuestro trabajo, solo diré que en 6 semanas construimos una especie de canoa parecida a la de los indios, pero mucho más ancha. La recubrí de pieles de yajus cocidas con cáñamo. Me hice una vela con esas mismas pieles, pero eligiendo la de los yajus jóvenes, pues la de los viejos hubieran sido demasiado duras y gruesas. Fabriqué también 4 remos. Me aprovisioné de carne cocida de conejo y de aves y me abastecí de agua y leche en 2 grandes vasijas. Probé mi canoa en una gran laguna. Corregí sus defectos y calafateé todas las fisuras con cebo de yaju. Luego las coloqué sobre una carreta y las hice llevar a la playa por los yajus, bajo la vigilancia del alazán y otro criado. Cuando todo estuvo preparado y llegó el día de la partida, me despedí de mi amo, de su esposa y de toda la familia. Mis ojos estaban bañados de lágrimas y mi corazón afligido. Su señoría, movido por la curiosidad y tal vez por la amistad, quiso verme en mi canoa y llegó hasta la playa con varios amigos suyos. Tuve que esperar más de 1 hora hasta que subiese la marea. Por fin, al observar el viento era favorable para ir hacia la isla, volví a despedirme de mi amo y en cuanto iba a prosternarme para besarle los pies, me hizo el honor de levantar su casco delantero derecho a la altura de mi boca. Si relato esta última circunstancia, no es por vanidad, sino solo para demostrar el carácter generoso y cortés de los Houyhnhnms. Presenté mis respetos a los amigos que habían acompañado a mi amo. Luego me instalé en la canoa y me alejé de la costa.